Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, Felipe, Natalia, Nicolás, Renata, buenos días a todos y Hola, todas. profe. ¿Cómo está? Muy bien. Estamos ya terminando el curso, el semestre. A ver, les cuento un poquitito qué es lo que se viene. Vamos a empezar hoy el último tema que entraría a la prueba. La prueba todavía falta tiempo para la prueba porque la prueba es el día 9 de diciembre, algo así. Y probablemente esta clase la terminemos en esta semana. Pero nos queda todavía la próxima semana, que sería la semana del 23. Nos quedan 2 semanas más antes de la prueba. O sea, nos quedarían varias clases más, pero el contenido, digamos, del programa ya estaría pasado completamente porque después de este capítulo o antes de este capítulo estaba el capítulo de espectroscopía, pero Claudio, conversé con él ayer y me dijo que él pasó IR cuando se vio nomenclatura, por lo tanto ya cumpliríamos con eso. Entonces, yo les decía la semana pasada que este capítulo que vamos a ver hoy es un capítulo que por diversas razones hace tiempo que no se pasa, siempre por cuestiones de tiempo, o bien se pasa para el examen. Entonces, muchos estudiantes lo ven, lo reciben, pero no lo evalúan. Entonces, este semestre va a ser algo distinto. Vamos a ver este tipo de reacciones. Y lo que vamos a hacer entonces en estas semanas que siguen, vamos a hacer muchas ayudantías, vamos a hacer muchos ejercicios de todo lo que entra a la prueba con el objetivo de prepararnos para la I2 y obviamente como hay muchos temas, porque entraría desde Aquinos, todo lo que vimos, creo que vamos a tener tiempo suficiente para ejercitar y hacer ejercicios de pruebas anteriores en cada uno de estos temas. Así que yo creo que vamos a tener una buena preparación porque tenemos bastante tiempo antes de la prueba. Así que por esa parte estaríamos ok con eso. Lo que eso sí, yo después voy a poner un anuncio para no empezar tan temprano. Empecemos a las 9 de la mañana, yo creo, a partir de la próxima semana. Empezar a las 9 de la mañana y tenemos, como les digo, las 3 clases de cátedra más la clase de ayudantía. Son 4 clases a la semana ejercitando. Por 2 semanas son 8 clases y además creo que la prueba es el viernes 9, pero creo que en esa semana, bueno, en esa semana ya según el calendario académico ya se acaban las clases, ¿no? Pero bueno, si pasado esas 2 semanas o esas 8 clases, incluyendo las 6 de cátedra y las 2 de ayudantía, todavía necesitan algún tipo de repaso adicional, lo podemos hacer en la propia semana de la prueba. Así que si hay temas que se pasaron algo rápido o si hay temas que se quedaron más flojos que otros, o este mismo tema que es un poquito más, no difícil, pero la manera de ver las reacciones es distinta, no se preocupen, vamos a tener tiempo de hacer ejercicios y que ustedes tengan una idea de cómo se evalúa. Entonces, qué bueno, estoy viendo el chat ahí que están de acuerdo con lo que estoy diciendo, así que estamos bien. Profe, yo tengo anotada la I2 jueves 10 de diciembre, esa es la fecha. Sí, ahí yo dije 9, pero en realidad no lo estoy mirando. Tal vez me equivoqué en el número del día. Pero sí, 9 o 10, es lo que ustedes digan, fue lo que Claudio entregó al principio, así que si usted dice que es 10, porque es 10. Así como les digo, tenemos bastante tiempo para ejercitar. Entonces vamos a ver este tema que se conoce como reacciones pericíclicas, tiene que ver con que las reacciones que ustedes hasta ahora han visto, todas las reacciones que han visto en química orgánica, han sido ya sea que se forma un carbocatión, y hay un nucleófilo que ataca. O, por ejemplo, cuando vimos la radicalaria en los alcanos y en los
y en los alquenos con la bromación alílica, vimos que lo que se forma no es un nucleófilo ni un electrófilo, o sea, no es ni un carbocatión ni lo ataca un nucleófilo, sino que es una especie intermediaria radicalaria. En ambos casos siempre es una especie, un intermediario, que ataca a otro, ya sea positivo o negativo o en forma de radical. Pero en química orgánica existen otros tipos de reacciones que no van por esa vía, sino que van por un mecanismo en el cual las reacciones no ocurren porque un compuesto se pierde electrones o gana electrones, sino que ocurre por solapamientos orbitales sin transformarse en intermediarios. De hecho, como dice acá, son transformaciones químicas que son reversibles y los orbitales S y P son los que están involucrados en este tipo de reacciones y ocurre a través de estados de transición cíclicos. Entonces se forman ciclos o se abren ciclos o se forman ciclos. Y son reacciones concertadas, o sea, ¿qué significa que sea concertada? Que el diagrama de energía, por ejemplo, va a ser muy parecido a los diagramas de energía, por ejemplo, de la hidrogenación catalítica o de la SN2, que son diagramas de energía en las cuales no hay intermediarios. Todo ocurre en un solo paso y el estado de transición, hay un solo estado de transición, el único, obviamente. Ustedes saben que en este tipo de diagrama solamente hay un solo estado de transición. Y eso favorece obviamente el flujo de electrones a través de los orbitales. Vamos a ver que es súper interesante este tema. Y por lo general estas reacciones ocurren ya sea calentando o ya sea con luz. Pero no hay, digamos, un reactivo especial que uno añada ni nada. Lo que sí hay que tener en cuenta es en química, algo de química general que vamos a recordarlo ahora, que tiene que ver con la teoría de orbitales moleculares. En la teoría de orbitales moleculares, ustedes vieron en química general que siempre un orbital molecular se forma a partir de los orbitales atómicos. Entonces, por ejemplo, si hay dos en la molécula por ejemplo, de oxígeno, la molécula de oxígeno, el átomo de oxígeno, hay dos átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno, teniendo en cuenta su configuración electrónica, no sé, 1s2, 2s2, 2p4, ¿no? Y este átomo también tiene 1s2, 2s2, 2p4, 2s2, 2p4. Cada átomo aporta entonces, obviamente mirando sus electrones de valencia, no nos olvidamos del 1s2, ¿no? Nos centramos más en los últimos electrones. Cada átomo de oxígeno forma orbitales enlazantes y antienlazantes. La cantidad de orbitales que forman va a ser la misma cantidad de los orbitales atómicos que lo producen. No sé si el oxígeno aporta 3 orbitales atómicos, 6 orbitales atómicos, se formarían la misma cantidad de orbitales moleculares, ¿no? Ese es uno de los criterios que hay que tener presente en la teoría de orbitales moleculares, que la cantidad de orbitales atómicos, si son 2, se van a formar 2 orbitales moleculares. Y también hay que tener en cuenta el tema de concepto de fase y simetría, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Para poder recordar este tema, hay que entender un poco, esto es un poquito más de química cuántica, que quizás ustedes todavía no han pasado química cuántica, ya lo verán probablemente el semestre próximo, no sé si es otro más arriba, pero sí de forma general, cuando vieron química general, algo de esto obviamente tuvieron que haber escuchado, y tenía que ver con que ustedes saben que los electrones se comportan como ondas o como partículas. Los electrones tienen la propiedad de comportarse como una partícula porque tienen masa, pero también pues, tienen la propiedad de comportarse como una onda. Y desde el punto de vista de onda, las ondas ustedes saben que presentan, por ejemplo, una cuerda, ¿no? Una cuerda presenta una amplitud determinada y la onda puede oscilar partiendo, por ejemplo, desde un sentido o desde una dirección, digamos, puede aumentar su amplitud, luego puede hacerse cero y puede aumentar su amplitud pero en sentido contrario.
Entonces, cada una de estas, digamos, oscilaciones en un sentido, en un mismo sentido, va a tener, digamos, un signo determinado, y las oscilaciones en el sentido contrario, pero de igual magnitud, tienen digamos, otra fase, ¿no? A esto es lo que se le llama fase. O sea, todas las oscilaciones en un mismo sentido, digamos por arriba del eje X, ¿no? Tienen la misma amplitud, ¿ven? Todas tienen la misma amplitud, la misma distancia también, la misma distancia, ¿ven? Todas tienen la misma distancia, pero como todas se encuentran dirigidas hacia un sentido, digamos que sería el eje Y, todas las que estarían hacia la parte positiva, por llamarle de una manera, ¿no? Tendrían una igual fase, y esa fase se les designa con signo más, y todas aquellas que van, digamos, hacia el eje negativo del eje Y, van a tener también la misma amplitud, van a tener la misma distancia, pero van contrario. Entonces eso se le designa con signo negativo, o se dice que tienen fases distintas. Es importante que este signo positivo y ese signo negativo no lo asocien a cargas. Estamos hablando de las fases de una onda, o sea, la amplitud cuando va hacia un sentido y cuando va hacia el otro sentido, pero de igual magnitud. Entonces a eso se le conoce como fase. Pero obviamente la onda, cuando va a cambiar de fase, pasa por un estado que no tiene, digamos, ni un estado, digamos, inicial, ¿no? Y ese estado inicial, y este estado inicial, que se me fue se le conoce como el cero, o como los nodos, ¿no? Entonces, las ondas presentan nodos y presentan fases. Y como los electrones, entonces estamos hablando de que los electrones tienen propiedades de onda, eso significa que los electrones que se encuentran en los orbitales también van a presentar, como se comportan como ondas, van a presentar distintas fases y distintos nodos, siempre pensando que ellos se muevan como una onda, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de química cuántica, una onda tú la puedes describir a través de una ecuación matemática, y la solución a esa ecuación matemática, la solución de esa función de onda, te genera lo que es la amplitud de la onda. Y eso es importantísimo porque claro, aquí fíjense que este ejemplo está representado en 2 dimensiones. ¿Ves? Está representado en 2 dimensiones. Pero ¿qué pasa si ahora uno, a partir de una ecuación diferencial, que no nos vamos a meter en eso, pero sí es importante esto, sí es importante la solución? O sea, cuando ustedes tienen una función de onda que describe a un electrón, y ustedes determinan la solución, o sea, hayan el resultado de esa función de onda, pero en vez de una dimensión, en 3 dimensiones, entonces la amplitud, como resultado es la amplitud, a ti te va a dar, esa solución te va a dar idea de la forma del orbital. O sea, si tú tienes que la función de onda, la solución de la función de onda te da un número que es la amplitud, en 3 dimensiones te vas a tener entonces la amplitud de una función de onda en la dimensión Y, en la dimensión X, en la dimensión Z. Por lo tanto, si tú tienes un electrón determinado, y ese electrón determinado, la ecuación, la función de onda que describe ese electrón, la solución te dice que la amplitud, por ejemplo, es, voy a poner un número, y voy a hablar algo súper ilógico, ¿no? Pero para que lo vean más macroscópicamente. Imagínense que esa amplitud sea 1 centímetro. Un centímetro en todas las direcciones, en ejes de coordenadas esféricos, porque estas funciones de onda, para encontrar las soluciones, hay que pasar de un eje de coordenada cartesiano a un eje de coordenada esférico. Eso lo verán más adelante en química cuántica. Pero imagínense que sea esférico, entonces estamos hablando de radio. Ese radio en 3 dimensiones te daría, ¿qué cosa? Una esfera de 1 centímetro de radio, por ejemplo. Una esfera de 1 centímetro de radio. ¿Qué te está diciendo eso? Que la solución de la ecuación de función de onda que describía ese electrón, la amplitud en 3 dimensiones esféricas, en tres dimensiones utilizando coordenadas esféricas, te dio que es 1 centímetro en todas las dimensiones, ¿no? Por lo tanto, eso te genera una esfera. Y esa esfera, eso lo que te está diciendo es que la probabilidad de encontrar el electrón
está englobado en toda esa esfera. Por eso es que el orbital S es esférico. ¿Por qué el orbital S es esférico? Porque la ecuación, la función de onda de un electrón que se encuentra confinado en un orbital S, la solución a esa función de onda te dio una amplitud y te dio una forma, en el espacio que es esférica. Y lo mismo cuando se hace la función de onda, cuando se determina la solución de la función de onda de un electrón, por ejemplo, que se encuentra en un orbital P, el orbital P siempre uno lo representa como que es un lóbulo. ¿Pero por qué uno lo representa como es un lóbulo? Porque la solución a la función de onda que estaba describiendo al comportamiento de ese electrón, te dio que ahora, por ejemplo, en las coordenadas X y Z, te dice que tal vez hay 1 centímetro, digamos, en el eje X, hay 1 centímetro en ambos sentidos, pero en el eje, digamos, este es el eje Y. En el eje X tal vez te dio, este es como un lóbulo, voy a ponerlo así como un lóbulo. Vamos a ver cómo puedo hacerlo. Imagínense lo que traten de verlo en 3 dimensiones, ¿no? No, este lóbulo que yo digo es aquí, está plano. Pero si ustedes ven un lóbulo como este, por ejemplo, aquí este tiene más tridimensionalidad, ¿no? Pero eso está diciendo, por ejemplo, que en el eje Y tenía 1 centímetro, pero tal vez en el eje X tenía 3 milímetros y en el eje Z hacia acá adelante tenía 3 milímetros. ¿Ven? Entonces la solución de esa ecuación te dio que la amplitud con que esa onda se movía en las 3 dimensiones era que se movía mucho más hacia arriba, pero en el eje X y Z se movía muy poquitito. Y eso te da una forma del espacio, algo contrario a, por ejemplo, a la solución de la ecuación cuando el electrón se encontraba en una capa mucho más interna que te daba, por ejemplo, una probabilidad de que esa amplitud, el electrón se mueve en todas las dimensiones con igual amplitud, por lo tanto te da una forma, una esfera. Bueno, cuando es P, te da los resultados de esa ecuación, te da algo como esto. Entonces, claro, cuando tú lo llevas al espacio y lo dibujas, lo que te queda es una forma de lóbulo. ¿Y qué te está diciendo eso? Que aquí afuera el electrón no está. O sea, la probabilidad de encontrar el electrón aquí es 0. La probabilidad de encontrar el electrón aquí, justo aquí en el nodo este, es 0. ¿Dónde tú encuentras el electrón? En todo este espacio. ¿Por qué? Porque la longitud de onda, la longitud con que esa onda está viajando y como el electrón se comporta como onda, está confinado en ese espacio, no en otro. ¿Por qué? Porque la solución a esa ecuación de onda, a esa función de onda, te dio que él se encuentra a esa amplitud solamente, a esa amplitud desde el centro hasta ahí él puede moverse. Él no puede moverse, por ejemplo, hasta acá afuera. Entonces, por eso es que los orbitales S son esféricos, por eso es que los orbitales P son lóbulos, no porque lo decimos los químicos, sino porque la matemática que hay involucrada detrás de resolver las ecuaciones diferenciales que describen al movimiento de los electrones, pensando siempre que los electrones son ondas, entonces uno puede llevar al espacio tridimensional la forma o la probabilidad o la región donde ese electrón realmente se está moviendo. Y obviamente esto está basado en matemática, pero también está basado en lo que es la ciencia experimental. O sea, una cosa es que una ecuación matemática me dé esa información, pero si ahora yo aplico esa información a la realidad y los procesos y los fenómenos se explican debido a esa teoría, entonces la teoría se acepta, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con la química cuántica, que es difícil de verla, es difícil de estudiar los electrones porque no los vemos. Entonces, claro, pensar, incluso este concepto de que los electrones sean partículas y que sean onda como la luz, es bastante a veces difícil de entender. Pero lo importante es que los resultados de toda esa teoría, esos resultados, cuando tú lo tratas de aplicar a lo experimental y funcionan, entonces significa que la teoría funciona, ¿eh? Entonces, básicamente todo esto que les dije acá es esto que está en negrito, no voy a leerlo. Esto es importante, o sea, la función de onda al cuadrado te da la probabilidad de encontrar el electrón en un espacio, ¿eh? Entonces, justamente cuando tú elevas al cuadrado esa solución, y lo elevas al cuadrado, ¿por qué? Porque al final
a veces la solución es negativa. Entonces, desde el punto de vista de matemáticas, cuando tú elevas al cuadrado de algo, vas como el módulo, ¿no? Lo llevas todo lo positivo. Entonces, toda ecuación de onda tiene un conjunto de soluciones, cada una de las cuales corresponde a un nivel de energía diferente, obvio. Y la ecuación de onda electrónica tiene fases y nodos. Tiene fases y nodos. Ya vimos que las fases es donde justamente cambia, o sea, el nodo es justamente donde cambian las fases. Ojo, no, fíjense aquí lo dice, no tiene que ver con carga. Ese signo positivo o negativo no tiene que ver con carga. De hecho, en esta diapositiva, los lóbulos se representan con colores, más que con carga, que también es mucho más fácil a veces de entender y así no se confunden con que estamos hablando de carga. Por ejemplo, si nosotros tenemos a la molécula de etileno o eteno, el eteno es un carbono que está unido a otro carbono por un doble enlace y ahora nosotros queremos representar el enlace pi, el enlace pi. Ustedes saben que el enlace pi se encuentra con dos orbitales p. Se encuentra o se forma cuando dos orbitales p se encuentran paralelos uno al otro y en carbonos obviamente contiguos. Entonces, cuando nosotros llevamos a la teoría de orbitales moleculares, llevamos ese enlace pi, nosotros vemos que como hay dos orbitales p, uno que aporta este carbono y otro que aporta este carbono, se tienen que formar dos orbitales moleculares. Eso sí es lo primero que ustedes les enseñan en teoría de orbitales moleculares. Que si ustedes tienen dos orbitales atómicos, se forman dos orbitales moleculares. Si tienen 10 orbitales atómicos, se formarán 10 orbitales moleculares. Por lo tanto, si uno analiza los dos orbitales moleculares que forman ese enlace pi, ¿y por qué estamos hablando del enlace pi? Porque es el enlace reactivo, es el que queremos estudiar. Los enlaces sigma, por lo general, no se meten en nada acá. Nosotros tenemos, entonces, dos orbitales p, te van a formar dos orbitales moleculares. Un orbital de menor energía, que es el orbital enlazante, y un orbital de mayor energía, que es el orbital antienlazante. Y después uno lo que hace es colocar los electrones. Eso es lo que ustedes siempre en orbitales moleculares hacían. Ustedes decían, no sé, si era como les decía, el oxígeno tenía el 2S2, voy a olvidarme del 1S, el 2S2, 2P1, 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 2P2, 2P1, 2P1, y este tenía 1S2, chute, me voy a olvidar del 1S2. Escribirlo ahí. 2S2, 2P2, 2P1 y 2P1. Y este también tenía 2S2, 2P2, 2P1 y 2P1. Y aquí lo que teníamos que hacer entonces era que había un orbital S y un orbital S, entonces se forma, con respecto a los S, se forma uno enlazante y otro antienlazante. Con respecto a los P, se formaba 1, 2, 3, por ahí, y por aquí 1, 2, 3, o sea, se está formando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se forman 8 porque hay 4 y 4, ¿ven? Entonces, si hay 8 orbitales atómicos, se formarían 8 orbitales antienlazantes. ¿No? Ahora mismo ni me acuerdo si esto era así uno al lado del otro. Pero el tema es que, bueno, aquí había que ubicar 2, 4, 5, 6 electrones y 6 por aquí son 12. Entonces uno decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí uno decía 9, 10, 11 y 12. Pero claro, ahora me acuerdo yo que estos que estaban pareados tenían una energía menor que los otros dos, entonces esto que hice aquí creo que realmente esto era uno por aquí y después había dos por aquí arriba. Estoy acordándome de química general, algo así era. Entonces, al final, de hecho, eso te decía porque el oxígeno era paramagnético. Pues, el oxígeno era paramagnético. Creo que algo de esto era así. Sería 1, 2 de los S. Estos serían los orbitales moleculares S. 1, 2. Después tenemos 3, 4, que eran los 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el S, el P, esto, ahora ni me acuerdo yo cómo era esto. Ni me acuerdo yo cómo era lo del oxígeno ahora mismo. Vamos a irnos a algo más fácil, al hidrógeno, que tenía un electrón, y así no nos complicamos la vida. Teníamos dos átomos, se formaban dos orbitales atómicos. Por lo tanto, este era el 1s1 y este era el 1s1. Y por lo tanto, se forma el orbital enlazante y tú ponías aquí tus dos electrones y te quedaba este orbital antienlazante vacío, ¿verdad? Eso mismo es lo que yo les digo que se está haciendo aquí. Se está colocando aquí. Ustedes tienen dos electrones que tienen que ubicar. ¿Por qué? Porque es un electrón que está en este orbital P y otro orbital que está en este orbital P. Entonces, tenemos el orbital enlazante y el orbital antienlazante. ¿Por qué dos? Porque son dos orbitales atómicos. Lo mismo aquí. ¿Por qué dos? Porque son dos orbitales atómicos. Y ahora tú tienes que ubicar los dos electrones que tienen esos orbitales. Y te queda que estos electrones se encuentran en el orbital enlazante y este en el orbital antienlazante está vacío. Entonces, Fukui fue un japonés que dijo, oye, ¿saben qué? Si bien la molécula está llena, la molécula de teno, además de tener esos orbitales, tiene más orbitales obviamente presentes, realmente los que forman enlace, la formación de enlace tiene que ver con el flujo de electrones justamente de los orbitales que están, los orbitales frontera. Este orbital que está acá sería el orbital de más energía ocupado y este sería el orbital de menos energía desocupado. Entonces él define que realmente las reacciones ocurren justamente entre esos orbitales, entre el LOMO y el LUMO. El LOMO tiene que ver con el high, este H es de high ocupado, molecular orbital, que sería el más energético, y este sería el menos energético desocupado. Entonces él dice que realmente las reacciones ocurren entre estos dos. Que ocurren entre estos dos orbitales, entre el LOMO, este sería el LOMO, y este sería el LUMO. En la molécula de teno es muy fácil verlo así, pero ahora, por ejemplo, ¿cuál será la teoría orbital para el 1,3 butadieno o para el hexatrieno? Por ejemplo, miren, ustedes tienen butadieno. El butadieno sería esto que está aquí. ¿Cuánto? Bueno, no lo voy a poner así, voy a ponerlo de manera mucho más lineal. Tenemos el butadieno. El butadieno tiene 1, 2, 3 y 4 orbitales pi. Por lo tanto, si tiene 4 orbitales p, tienen que formarse, obviamente, 4 orbitales moleculares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Estos 4 orbitales moleculares, puede ser que estén de forma enlazante cuando, fíjense que la molécula de butadieno, ustedes saben que la molécula de butadieno se encuentra conjugada. Por lo tanto, realmente estos electrones pueden estar, eso tiene su resonancia, y estos electrones pueden estar realmente acá y acá. Por lo tanto, el híbrido de resonancia de esa molécula realmente es todo esto. Es todo eso. Entonces, eso es lo que te dice, por ejemplo, la primera posibilidad. Hay 4 orbitales atómicos, se tienen que formar 4 orbitales moleculares. Se tienen que formar 4 orbitales moleculares. O sea, este es el primero, 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. ¿No? Pues hay 4 orbitales atómicos, se tienen que formar 4 orbitales moleculares. Y obviamente vamos a colocar aquí los electrones a ver cómo va ocurriendo esto. Ahora, ¿por qué se forman esos 4 orbitales moleculares? Esos 4 orbitales moleculares, como en la molécula de teno, se formaban 2,
donde uno era enlazante y el otro era antienlazante, entonces en la molécula esta, que son 4, se forman 4 en los cuales el primero de más baja energía va a ser aquel orbital que te dice que todo está formando enlaces. O sea, justamente el híbrido de resonancia. Este está diciendo aquí que en esos 4 orbitales que está aportando cada carbono, realmente puede haber una posibilidad de enlace de 100%. Esto es probabilidad, de 100%. ¿Y por qué? ¿Y cómo tú representas el 100% de los enlaces? Bueno, colocando todos los orbitales en fase. O sea, que todos los orbitales estén en una misma fase. Eso significa que si están en una misma fase, los electrones pueden pasar de un lado a otro sin problema, porque están en una misma fase. Después, entonces tú tienes que irte a una posibilidad, una segunda posibilidad, que es que ya todo el mundo no puede estar en fase. Porque esta es la probabilidad mayor de enlace. Ahora, si tú a estos orbitales le colocas un nodo y tú le dices, oye, vamos a colocarle un nodo en algún lugar para que haya un cambio de fase. Por lo tanto, si tú le colocas un nodo, ese nodo, ¿qué te está diciendo? Según esto, este nodo te está diciendo que hay un cambio de fase. ¿Ven? Esto eran los nodos. Y si estamos diciendo que los electrones se comportan como onda, al colocar un nodo, yo digo que tiene que haber un cambio de fase. Por lo tanto, este orbital y este orbital no tienen cambio de fase. Fíjense que no tengo ninguna... El nodo lo voy a representar con esta línea discontinua. Es como que a partir de ahí ya no hay enlace con el otro orbital, porque hay un nodo. Entonces, esto está aquí así, este es el nodo, un nodo. Estos dos orbitales siguen estando enlazantes, pero ya estos tienen que cambiar su fase. Siguen siendo enlazantes. Fíjense que esa representación ahora también es de enlace, también es un orbital enlazante, porque tú ves que se está formando enlaces. Y te representa realmente la molécula esta. Esta primera te representó todo el híbrido de resonancia. Y esta segunda función de onda te está representando a cuando tú estás mirando, por ejemplo, el butadieno, donde están formando enlaces estos dos, y estos dos están formando un enlace entre ellos. Entonces estás mirando la molécula como que no es que todos los electrones estén completamente deslocalizados, sino que ahora la estás mirando como si fueran dos alquenos aislados. Es otra posibilidad, es otra probabilidad. Recuerden que esto al final es todo probabilidad. ¿Qué otra probabilidad existe? Por ejemplo, esta. Esta probabilidad sería donde tú ahora colocas dos nodos. Tú vas a colocar un nodo aquí y un nodo aquí. Entonces, si tú partes con esta fase, obviamente aquí hubo un cambio de fase. Aquí se mantiene el cambio de fase porque no ha habido, no representé ninguna fase aquí. Y aquí de nuevo hay un cambio de fase. Chuta. Hay un cambio de fase aquí. Ahí de nuevo hay un cambio de fase. Entonces eso es como, por ejemplo, poner un nodo aquí y poner un nodo aquí. Este primer nodo es como haberlo puesto acá. ¿Ven? Es como haber partido la molécula por acá. Ahora, aquí cuando hay dos nodos, es como partir la molécula por acá. Donde tú este orbital de aquí lo dejaste aislado, mírenlo aquí aislado. Este de aquí y este de aquí se mantienen unidos. ¿Ves? Es como la resonancia que había y este se mantiene aislado. Y obviamente cuando hay tres nodos, es que todo el mundo está aislado. O sea, estos nodos llegaron a la esquina, digamos, al extremo, y ahora voy a colocar un tercer nodo aquí. Ahí todo está, es como lo contrario a lo primero. O sea, aquí todo el mundo estaba enlazado y ahora aquí te está diciendo que no hay nadie enlazado. Aquí no se forma enlace. ¿Ves? Aquí no se forma enlace. Entonces tengo mis 4 orbitales moleculares donde yo tengo que ubicar ahora 4 electrones, porque aquí viene un electrón, un electrón, un electrón y un electrón. Entonces, claro, aquí yo coloco 1 y 2, 3 y 4. Y sigo obviamente la multiplicidad, que hay que llenar primero los orbitales con spin contrario, etc. Entonces ya ubiqué mis 4 orbitales. ¿Por qué esto es importante? Porque yo de ese análisis yo saco que este orbital es el HOMO. ¿Por qué ese orbital es el HOMO? Porque ese es el orbital ocupado por electrones. Por eso es que se llama ocupado por electrones de más alta energía. Fíjate que este también está ocupado, pero este tiene una energía. Esto obviamente siempre va con un gráfico de energía, ¿no? Entonces la energía aumenta hacia arriba. Obviamente este orbital no es el más alto ocupado, sino que es este. Este es el orbital molecular que está más alto, high, ocupado,
molecular orbital. Entonces este es el orbital más alto ocupado y este va a ser el LUMO. Este orbital va a ser el LUMO porque este sería el low, el orbital más desocupado, unoccupied, por eso es una U. Este sería el orbital más bajo, porque este es más arriba, este tiene una energía mayor. Este sería el orbital de menor energía que está desocupado. Entonces este sería el LUMO. Entonces, haciendo ese análisis de orbitales moleculares para una molécula de dieno, tú logras detectar que ese es el LUMO. El LUMO y ese es el LUMO. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en las reacciones vamos a ver en las primeras reacciones que vamos a estudiar, que son las térmicas y las fotoquímicas, que son electrocíclicas, realmente la reacción ocurre donde están los electrones, que es el LUMO. Entonces, por ejemplo, en la molécula, en un dieno conjugado, la molécula de HOMO, el orbital HOMO, realmente está formado por un orbital en este extremo con una fase y el extremo contrario lo tiene con una fase contraria, ¿ves? Entonces, fíjense que si yo me olvido de lo que está aquí en medio y me quedo solamente con los del extremo, ya yo llego a una conclusión de que el HOMO, los orbitales HOMO, los de los extremos, están con fase contraria. Y eso vamos a dejarlo ahí, pero eso es importantísimo. Vamos a hacer ahora, porque aquí habíamos dicho que esto era para el 1,3, el satrieno. Vamos a hacerlo ahora para un trieno. Un trieno conjugado. Si es un trieno conjugado, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, yo tengo energía. Yo tengo que representar ahora 6. Estos son 6 orbitales atómicos. 1, 2, 3. Debo representar entonces 6 orbitales moleculares. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué es lo que yo hago primero? Bueno, tengo el hexatrieno. El hexatrieno tendría, por ejemplo, esta resonancia. Tendría aquí, me quedo aquí positivo, me quedo aquí negativo. Y el híbrido de resonancia sería todo esto. ¿Sí? Entonces, fíjense que la primera opción es, bueno, que haya enlace entre todos, que todos los orbitales estén formando, digamos, la probabilidad de encontrar el electrón esté a todo lo largo de la molécula. Esté a todo lo largo de la molécula. Esa sería la primera posibilidad. Ahora, existe una posibilidad, o esto es con un nodo cero nodo. O sea, cero nodo significa que todos los orbitales se van a encontrar en fase. Por lo tanto, si todos los orbitales se encuentran en fase, significa que los electrones están realmente viajando a través de toda la molécula y sería como esta representación, que es lo que realmente es lo que experimentalmente vemos. Después, cuando tú colocas un nodo, tú vas a decir, bueno, un nodo significa que estos tres, por ejemplo, ¿cómo puedo dibujar aquí? Que no me pasa que se capte. No sé lo suavecito. Ahí no era. Yo tengo un nodo. Ese nodo ahí. Ese nodo hace que existan tres orbitales, por ejemplo, eso sería por ejemplo, pasar un nodo por aquí, por ejemplo. Un nodo por aquí. O sea, cortar la molécula por aquí. Él está diciendo eso, que esos tres orbitales estarían conjugados. Los orbitales estos de acá con el orbital este P vacío. Entonces te está diciendo que en realidad la mitad de la molécula
está enlazada y aquí también, porque este orbital está lleno, entonces están conjugados entre los dos, pero por separado. Entonces, ven, es como tener estos tres. Después, ponemos dos nodos. Dos nodos. Bueno, si yo lo puse aquí en medio, voy a ir abriendo ahora. Vamos ahora a que hayan dos nodos. Si hay dos nodos, entonces aquí yo tengo este orbital en fase, este cambió la fase, se mantiene aquí, y este fase y fase. O sea, eso te está dando realmente a todos ellos por separado. Te está diciendo, córtalo por aquí, un nodo, y córtalo por aquí, dos nodos. Te está diciendo, aquí hay un enlace de alqueno aislado, aquí hay otro aislado, y aquí hay otro aislado. Entonces serían estos dos enlaces aislados, estos dos enlaces aislados, estos dos enlaces aislados. Nos vamos ahora a tres nodos. Tres nodos sería, bueno, voy a seguir hasta los extremos, voy avanzando aquí hasta los extremos, la función de onda llegó, siguió caminando, y obviamente aquí viene como una segunda ola de onda, ¿no? Ahí tengo tres nodos, sería uno, aquí estos están en fase, aquí estos están en fase pero contraria, y aquí este está en fase. Este sería, por ejemplo, cortarlo justamente en este híbrido, cortarlo por aquí, 1, donde lo dejé 2, y aquí 3. Entonces mantuve estos dos aquí enlazantes, mírenlos aquí, estos dos aquí enlazantes también son estos, y los de los extremos aisladitos. ¿Ven? Ahora me voy para 4 nodos. Bueno, ya la onda llegó aquí al extremo, eso no puedo seguir avanzando. Pero esa de en medio ahora sigue avanzando por aquí. En 2, se abre en 2. Tengo 4 nodos. Este está en una fase, cambió de fase, pero se mantiene unido con este. Cambió de fase. Entonces, realmente, ya ahí tengo 4 nodos, y 5 nodos sería ya todo el mundo, obviamente. Ya esta función de onda llegó esta onda llegó al extremo. Esta también ya llegó al extremo, no puede seguir avanzando, y obviamente vuelvo y coloco una en el centro. Y eso te hace que todo el mundo cambie de fase. Y obviamente yo tengo que colocar los electrones, que ahora eran 6 electrones, ¿no? 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces eso me dice que este es el LOMO y este es el LUMO. Pero si ahora ustedes se fijan en un trieno, el LOMO, un trieno conjugado, el LOMO, los orbitales atómicos de los extremos en el LOMO se encuentran para igual fase, ¿ven? Están para una fase, para la misma fase, mientras que en el dieno estaban para fase contraria. Y esa es la conclusión de todo esto, ¿eh? Esa es la conclusión de todo esto. O sea, obviamente que uno no le va a pedir a ustedes que hagan nada de esto de orbitales moleculares, eso no tiene sentido. Esto es simplemente con aprenderse la memoria, lo sacan, ¿no? Lo importante es analizar ahora esa diferencia de que el LOMO de un trieno se encuentra con los orbitales en los extremos de igual fase, y el LOMO del dieno se encuentra para fases distintas. Esa es la conclusión de este análisis que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿cómo ese análisis implica, o cómo ese análisis tú lo puedes llevar a las reacciones estas que son pericíclicas? Las reacciones pericíclicas que vamos a estudiar van a ser dos: electrocíclicas y cicloadiciones. En la clase de hoy vamos a empezar con electrocíclicas, y mañana veremos las cicloadiciones. Con respecto a las reacciones electrocíclicas, ¿qué son estas? Las reacciones electrocíclicas tienen que ver justamente con lo que estábamos hablando ahora, con las reacciones que experimentan los alquenos conjugados, dienos, trienos, tetraenos, etc. Y siempre ocurre en una misma molécula, porque las cicloadiciones siempre van a ocurrir entre dos moléculas distintas o iguales, pero siempre va a ocurrir entre dos moléculas. Las electrocíclicas ocurre siempre en una misma molécula, y no hay un aporte de otras moléculas, sino que con calor o con luz esa propia molécula puede transformarse en un ciclo. Por ejemplo, esas reacciones electrocíclicas pueden ser llevadas a cabo por una vía térmica o por una vía fotoquímica. Fíjense cómo el hexatrieno con calor puede formar un ciclo hexadieno, o el ciclo buteno con calor o con luz, bueno, esto también con calor o con luz, puede formar un butadieno, o viceversa. Obviamente aquí el equilibrio se encuentra desplazado hacia acá,
porque esta forma de ciclo es tiene una tensión angular muy grande, entonces obviamente esta forma está desplazada hacia el dieno. Mientras que en el hexatrieno está desplazado hacia el ciclo, porque este ciclo ustedes saben muy bien que un ciclo de 6 no tiene tensiones tan fuertes, por lo tanto sí ocurre. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente acá con los orbitales? ¿Cómo podemos llevar eso a los orbitales? Las reacciones estas ocurren, como les dije, con los orbitales externos del LOMO de cada molécula. Entonces, fíjense que el ciclo buteno con calor, este es el cis, porque los metilos se encuentran por el mismo lado, y ese cis hace que cuando se abra, esto te dé una geometría determinada del alqueno con calor, o que te dé una geometría determinada con luz. Fíjense que con calor él te coloca los metilos estos, este alqueno te lo coloca de forma E, pero este alqueno te lo coloca de forma Z, mientras que con luz se obtiene lo contrario. Se obtiene lo contrario. Fíjense que el cis te genera el EZ, el trans te genera el E, pero el cis te puede generar el EE si lo pones con luz en vez de con calor. Y lo mismo pasa acá. Ahora vamos a analizar esto con más detalle, ¿no? Lo mismo pasa acá. Si yo tengo un hexatrieno que sería, digamos, el que en estos orbitales de los extremos es el EE, con calor obtengo el cis, el EZ, con calor obtengo el trans, pero con luz, de nuevo a partir de este obtengo el trans. Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra? Eso lo podemos ver analizando justamente los enlaces de los orbitales de esos extremos, de esos HOMO. Siempre en estas reacciones, eso es importante, siempre en las reacciones electrocíclicas, la reacción va a ir por el orbital HOMO. No vas a mirar otra cosa que no sea el HOMO. Siempre vas a ver el HOMO, ¿eh? Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? A ver acá. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que el orbital, cuando estos dos orbitales se encuentran en fase, eso era característico ¿de qué? De un trieno. De un trieno. Mírenlo acá. ¿Ves? El trieno, el orbital HOMO del trieno, los orbitales de los extremos, se encuentran en fase. Mientras que en el dieno se encuentran, no están en fase. Mírenlo acá. Esto sería característico de un trieno y esto sería característico de un dieno. ¿Ven? Entonces, este HOMO, cuando se encuentra en fase, se dice que es un HOMO simétrico. Y claro, para que haya una reacción química, esos orbitales tienen que ponerse en fase. O sea, si los colores estos representan fase, para que haya un enlace, para que se forme un enlace sigma entre ellos dos, el orbital este tiene que girar hacia acá para que la zona azul se acerque a esta zona azul si esta gira para acá. Pero si ustedes se fijan, el giro que hace este orbital es un giro a favor de las manecillas de reloj, mientras que este giro es en contra de las manecillas de reloj. O sea, un giro a favor y un giro en contra. Los giros provocan que las partes azules se pongan en fase. Pero fíjense que el giro es contrario, uno con respecto al otro. O sea, uno gira a favor de las manecillas de reloj, el otro se mueve en contra de las manecillas de reloj para poder generar el enlace. Como los giros son contrarios, a ese giro se le define como, o se clasifica como disrotatorio. Y eso es una de las cosas importantes que uno puede preguntar en una prueba. O sea, analizar cómo giran esos orbitales para formar un enlace es una de las cosas importantes que se pregunta y que ustedes tienen que saber. Lo mismo pasa con un orbital que sea no simétrico. O sea, el hecho de que sea no simétrico no significa que no va a formar enlace, sino que para formar el enlace, él va a tener que hacer un giro distinto, porque ahora la zona azul se encuentra para arriba y esta zona azul se encuentra para abajo. O sea, hay una fase que está para arriba y una fase que está para abajo. Bueno, para que ambas fases se encuentren, este orbital tendrá que girar, por ejemplo, a favor de las manecillas de reloj, y este tendrá que girar también a favor de las manecillas de reloj. ¿Para qué? Para que ambos lóbulos azules, que serían de fases iguales, se encuentren. Entonces, cuando los dos orbitales giran en el mismo sentido de las manecillas de reloj, se define como que ese giro se define con la palabra conrotatorio. Entonces, disrotatorio se asocia
a giros contrarios, uno a favor y otro en contra de las manecillas de reloj, y giros con rotatorio se clasifica o se asocia a giros que son para el mismo sentido de las manecillas de reloj. Los dos a favor de las manecillas de reloj. ¿Cómo entonces yo puedo llevar esto a la reacción? Mírenlo aquí. Aquí estamos llegando ya a realmente lo importante de este asunto. Dijimos que este era el diagrama de energía, el diagrama de la teoría de orbitales moleculares de un dieno. De un dieno, ¿verdad? Y dijimos que el lomo del dieno estaba aquí. Mírenlo acá. El lomo del dieno es una fase con cambio de fase del lomo, con cambio de fase. Mírenlo aquí. Azulito para arriba, azulito para abajo. Ese es el lomo. Reacción térmica. Ese es el lomo. Si en la reacción térmica los orbitales de los electrones se encuentran en el lomo y estos orbitales de los extremos, fíjense que están uno para arriba y otro para abajo. Por lo tanto, reacción 1, 2, 3, 4. Este enlace, este orbital que está ahí, si tú tienes, porque claro, estos son los orbitales del dieno. De un dieno, por ejemplo, pero que es el hexadieno, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te están diciendo que es este dieno. Porque lo que nosotros vimos acá, el dieno, digamos, el butadieno. Pero si ese butadieno ahora tiene enlazado algún grupo R en sus extremos, ya puede ser, digamos, el 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que este sería el 2,4, ¿ven? En las posiciones 2 y 4 se encuentra el dieno, pero realmente la cadena es de 6. Por lo tanto, estos grupos metilos que están acá, esos grupos metilos que están acá, tienen que respetar la isomería que presenta ese alqueno. Ustedes saben que los alquenos tienen isomería E y Z. Entonces, por lo tanto, si yo les digo a ustedes que la posición 2 se encuentra E y la posición 4 se encuentra Z, eso te está diciendo, si tú respetas esa isomería, eso te está diciendo que el 2, el alqueno 2, el alqueno 2, el alqueno se encuentra en posición 2, este es 1, y esta es la posición 2, va a ser E, que ese alqueno es E, 3 y 4, pero el alqueno que se encuentra en la posición 4, te estoy diciendo que es Z, por lo tanto, este metilo tiene que estar para acá. ¿Ven? Esa es la estructura real de ese alqueno, no como lo dibujé aquí, sino que aquí ahora esto es E y esto es Z. Todos lo ven, ¿ven? Este sería el alqueno E porque tiene metilo para un lado, mientras que esta cadena se encuentra para el otro, pero este alqueno es Z porque ambos se encuentran para el mismo lado. Entonces, claro, cuando tú llevas esto a una representación de orbitales moleculares, tú lo que vas a ver es que el orbital del hexadieno, este SH3 que está aquí, ¿ven? Ese SH3 que está aquí, realmente está para un lado, mientras que la cadena esta se encuentra para el otro. Este sería, digamos, el 2, este es el carbono 2, este es el carbono 2 que sería E. Mientras que este SH3 se encuentra para adentro, para el mismo lado que la cadena, o sea, este sería el Z entonces. Entonces tú tienes que representarlo tal como te viene la isomería. Fíjense que para que ocurra la formación del ciclo, como el dieno, como esto es un dieno y tiene las fases contrarias, este orbital va a tener que hacer un giro a favor de las manecillas de reloj para que este azul baje, ¿ves? Para que este azul baje. Y este orbital azul va a tener que hacer un movimiento también a favor de las manecillas de reloj para que este orbital suba. Por lo tanto, el giro es con rotatorio, pero fíjense lo que ocurrió. Al ser con rotatorio, si este orbital se movió y bajó, este metilo se va a quedar aquí abajo. ¿Ven? Está rotando. Y ese metilo que estaba ahora hacia adentro, digamos, ahora va a quedar hacia abajo. Mientras que este metilo, que estaba también hacia afuera, cuando esto haga este giro, también va a quedar hacia abajo. O sea, en otras palabras, los metilos se van a quedar para un mismo lado. Si esto yo lo representara, digamos así, yo pusiera los metilos para aquí abajo.
CH3 y CH3. O sea, el giro provocó que este metilo se ubique hacia abajo y que este metilo también se ubique hacia abajo, porque los giros fueron para el mismo lado. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago en vez con calor, lo hago con una radiación fotoquímica? Ustedes saben que con la radiación fotoquímica, los electrones, por el efecto fotoeléctrico, los electrones se impactan con el fotón de la luz y por lo tanto se excitan. Y al excitarse, hay un salto del electrón a un orbital superior. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que ahora con luz, este orbital de acá es el LOMO. ¿Por qué? Porque justamente acuérdense que la definición de HOMO significa el orbital más alto ocupado. Y ahora ese electrón que estaba aquí, ¿ven? Saltó a este electrón y ahora ese es el orbital más alto ocupado. Aquí se ocupó. Antes él estaba vacío, pero ahora no está vacío. La luz provocó que ese electrón salte a ese orbital y por lo tanto ese orbital ahora es el que va a estar lleno o ocupado, no lleno, ocupado. Por lo tanto, ahora por definición ese orbital va a ser el LOMO. Ese orbital va a ser el orbital molecular más alto en energía ocupado. ¿Por qué? Porque el electrón saltó ahí. Por lo tanto, ahora yo tengo que hacer el mismo análisis, pero darme cuenta que ahora ese orbital que está ahí arriba es el LOMO. No es el LUMO, ahora ese es el LOMO. Pero es que ese HOMO, ese orbital ahora, fíjense que las fases son distintas. Digo, son iguales. Fíjense que lo hicimos aquí nosotros. Miren. ¿Ven? Este orbital, que era el LUMO, tiene las fases iguales. Si ahora un electrón salta para acá, ese se va a convertir en HOMO. Y si ese se convierte en HOMO, entonces ahora yo tengo que hacer el mismo análisis, pero teniendo en cuenta que los orbitales se encuentran en fase. Si los orbitales se encuentran en fase y parto del mismo alqueno, del mismo dieno, el 2G y el 4Z, entonces ahora para que se forme un enlace, este orbital va a tener que girar a favor y este orbital va a tener que girar en contra. ¿Para qué? Para que las zonas azules o verdes, da lo mismo, se junten y formen un enlace. Al juntarse, este giro hacia acá provocó que este metilo baje y este giro hacia acá provocó que este metilo suba. Por lo tanto, se van a encontrar con el trans. ¿Ven? Ese análisis es el análisis que hay que hacer en este tipo de preguntas. O sea, nosotros vamos a tener dienos, trienos, etcétera, que tienen enlazados en los orbitales frontera, en los orbitales, digamos, externos, no frontera, en los orbitales externos, puede ser que hayan grupos R. Y esos grupos R se van a ver afectados en su orientación espacial cuando se forme el ciclo. ¿Por qué? Porque van a depender del giro que forme ese orbital. Ese orbital va a girar y al girar ese metilo va a girar junto con el giro que haga el orbital. Por lo tanto, hay que respetar y hay que tener en cuenta para dónde quedaría un enlace. Y de eso se trata más o menos esta parte. O sea, ustedes tienen que identificar primero el tipo de giro, si es con rotatorio o disrotatorio, y la orientación de los enlaces de los grupos que quedan enlazados en esa molécula. Profe, disculpe, ¿podría repetir la reacción fotoquímica, por favor? Sí, la reacción fotoquímica es, tú tienes la teoría de orbitales moleculares para el dieno, donde aquí, este sería lo clásico, para el dieno. Esto sería lo clásico, este sería el LOMO. Lo que pasa es que cuando tú le entregas energía radiante, energía fotoquímica, el fotón de la luz viene con una fuerza e impacta a la molécula y eso hace que uno de los electrones, uno de esos dos electrones salte, se excita y salte a un nivel de energía superior. Al saltar a ese nivel de energía superior, ya eso hace que tú tengas que clasificar por definición que ese orbital ahora es el HOMO. ¿Por qué? Porque el concepto de HOMO es el orbital de mayor energía ocupado y ahora ese orbital se ocupó, antes estaba vacío, pero ahora se ocupó con un electrón. Por lo tanto, ya tu HOMO, en una reacción fotoquímica, tu HOMO va a ser este que está aquí arriba. Pero ese orbital HOMO, los orbitales extremos, el orbital extremo, tiene los orbitales en fase, contrario a este orbital HOMO. Cuando él no estaba excitado, el orbital HOMO tenía los orbitales extremos lo tenía no simétrico, o sea, con fases distintas. Pero ahora este orbital nuevo HOMO tiene los orbitales extremos simétricos o con fases iguales. Por lo tanto, al tener las fases iguales,
para que haya un enlace, tú tienes que colocar las dos fases iguales para el mismo lado. O sea, azul con azul o verde con verde, da lo mismo. Da lo mismo lo que ustedes tengan que hacer. Fíjense que si ustedes tratan de unir el verde con verde, el giro que tendría que hacer, aquí sería este, tendría que ir para arriba, porque este estaría así y este estaría así, ¿verdad? Entonces sería el verde, este tendría que ir para arriba y este tendría que ir también para arriba. Pero este giro es en contra de las manecillas de reloj y este giro es a favor de las manecillas de reloj. Entonces da lo mismo si tú lo analizas por la parte celeste o por la parte verde. El tema es que celeste con celeste forma enlace y verde con verde forma enlace. Pero para que se formen esos enlaces, tú necesitas que el orbital gire. Y por lo tanto, el giro que ellos van a tener que hacer, ya sea por la parte celeste o por la parte verde, es un giro disrotatorio, un giro en el cual un orbital gira en contra de las manecillas de reloj y el otro a favor. Entonces, el giro es disrotatorio, pero lo que provocó ese giro es que el metilo, al estar, digamos, orientado hacia una región determinada, porque te están diciendo, te están definiendo la orientación E o Z, ese metilo va a respetar lo que ocurra. Si lo haces por el celeste baja y el metilo va a quedar hacia abajo. Y si lo haces por el celeste baja hacia acá y el metilo va a quedar hacia arriba. Y se forma el trans. Ahora, si el análisis tú lo hubiese hecho por el verde, si yo lo hago por el verde aquí sube, por lo tanto ese metilo, si lo hago por el verde, ¿verdad? Ese metilo quedaría hacia arriba. Y este metilo, si lo hago por el verde, esto tendría que hacer así y el metilo bajaría. Y también me queda el trans. Ven que da lo mismo hacerlo por el azul, por el celeste que por el verde. En ambos casos me genera el trans. Entonces tú lo que tienes que ver es eso. O sea, lo primero que tienes que analizar es quién es el LOMO. En una molécula determinada tú tienes que ver quién es el LOMO. Una vez que tú detectes quién es el LOMO, te vas a los orbitales extremos y analizas si están en fase o no están en fase. Y una vez que tú tienes eso, tú dices, bueno, si esto no está en fase, el giro que tiene que hacer ya es un giro con rotatorio en el sentido de que tú tienes que girar de forma tal de poner las dos fases tocándose. Y ahí tú verás si el giro es a favor o en contra de las manecillas de reloj. ¿Ven? Ahora, fíjense que en estas reacciones, miren ahora qué pasa con un trieno. Fíjense que ahora estamos hablando del octatrieno. Sería octatrieno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos hablando del 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando de que es el 2 es E. O sea, este está bien. El 4 es Z. Ese está mal ubicado entonces. Esto sería así. Voy a empezar por aquí. Este es mi carbono 1. Este es mi carbono 2. Ese carbono 2 estaría entonces así. Ahí vendría mi carbono, este es mi carbono 3. Y ahora este es el 4. Ya este alqueno que estoy representando aquí así es E. Ahora me dicen que el 4 es Z. Por lo tanto, tengo que hacerlo así, ¿ven? Para que sea Z. Tengo que hacerlo así. 4Z. Y me dicen que el 5, digo que el 6 es E. O sea, tengo que poner el 6, el metilo por acá. Este es 5, 6, 7 y 8. Entonces, fíjense que los metilos se encuentran para afuera. ¿Por qué? Porque me están diciendo que tanto el carbono 2 como el carbono 6 son E. Son E. Yo tengo que respetar la isomería E. Por lo tanto, ahora yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando yo pongo esta molécula, respetando obviamente esas isomerías, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo esa molécula la caliento? Si yo la caliento, yo sé que el LOMO de esa molécula sería este que está en naranja. Porque cuando yo hice este análisis, llegamos de que el LOMO, ¿ven? El LOMO era el orbital más alto en energía ocupado y que esos electrones se encontraban justamente aquí, donde estos orbitales externos están en fase. ¿Ven?
están en fase, miren, orbitales en fase. Están en fase. Ese es el LOMO cuando yo lo caliento, de un trieno. Cuando yo lo caliento, yo digo, bueno, como esos orbitales HOMO están en fase, yo tengo que tratar de poner las partes celestes o las partes verdes para un mismo lado. Bueno, para que eso se ponga para un mismo lado, este orbital de la izquierda, yo necesito que la parte celeste se mueva justamente hacia acá. Por lo tanto, el giro es a favor de las manecillas del reloj, pero fíjense que al hacer eso, este metilo que se encuentra en el plano, recuerden que esta hibridación aquí que es SP2, ese metilo que se encuentra en el plano, a este orbital al girar, él va a tener que subir y colocarse aquí en esta posición. Por lo tanto, él se ubicó hacia arriba del plano, ¿ven? Y este orbital celeste, para poder unirse con el celeste de acá, va a tener que rotar hacia abajo. O sea, va a ser un giro rotatorio. Este giro a favor de las manecillas de reloj y este giro en contra. Pero al girar en contra, hace que este metilo se ponga en esa posición y también te queda hacia arriba. Fíjense que entonces esto te da un cis. Calentando. Calentando te da un cis. ¿Y por qué calentando te da un cis? Porque calentando, de forma térmica, yo tengo que centrarme en la estructura de este HOMO. En la estructura de ese HOMO. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hubiese hecho con luz, que me iría a esta parte de aquí abajo? Si yo lo hubiese hecho con luz, la misma molécula... Ah, no me pusieron la misma molécula. Me pusieron la otra. Si ahora yo, en vez de analizar este trieno, yo analizo el otro, que es el 2E6Z. Fíjense que lo que cambió aquí es que ahora este metilo, en vez de encontrarse para afuera, tiene que encontrarse de forma Z. O sea, el metilo tiene que quedar para aquí adentro. ¿Por qué? Porque este alqueno ahora sería Z, ¿ven? Ese alqueno sería Z. Tiene el grupo este para acá y el grupo este para acá. Fíjense, el metilo está para adentro. Si nuevamente ese alqueno, pero que ahora le cambió la isomería, yo lo sigo calentando, fíjense que lo sigo calentando, no le tengo puesto nada con luz, porque la luz, miren aquí abajo. ¿Ven? Ese alqueno ahora yo lo caliento, pero que como yo le cambié ahora la isomería, yo al calentarlo, yo tengo que generar el enlace, y el enlace se va a generar también porque se unen las dos partes celestes, porque se unen las dos partes verdes. Bueno, si se unen las dos partes celestes, este enlace gira hacia abajo a favor de las manecillas de reloj, este enlace gira hacia abajo en contra de las manecillas de reloj. Nuevamente el movimiento es disrotatorio porque uno giró a favor, otro en contra, pero este movimiento que fue hacia abajo hizo que este metilo se fuera hacia abajo, mírenlo hacia abajo, y este movimiento que fue también hacia abajo hizo que este metilo viniera hacia arriba, y ahora se formó el trans, ¿ven? Entonces aquí se formó el cis y el trans porque le cambié la isomería a ese carbono SP2, se la cambié. Pero si ahora yo, usando la misma isomería, con usando la misma isomería, fíjense que es E y E. Esto está bien. Claro, E y E. Pero aquí tiene que haber un error. E y E. Si este E y E era el primero. 6Z. 6E. 2E. Aquí hay un error. Aquí hay un error. El error está mira, eso es un error del libro, porque eso lo saqué del libro. El error está en decir que este es 6Y. Realmente este es 6Z. Miren, es la misma molécula, ¿ven? Fíjense que el metilo se encuentra para acá. Vamos a arreglarlo entonces aquí. Este realmente es 6Z. 6Z. Están comparando este con este. Fíjense que el metilo se encuentra por el mismo lado. Si yo esa misma molécula, yo ahora le emito luz, en vez de calentarla, lo pongo en un balón de reacción y le enciendo una lámpara con luz radiante, potente, digamos, con la energía necesaria para que ocurra esta excitación. Lo que va a pasar entonces es que con luz, estos electrones de acá, uno de ellos va a saltar para aquí arriba. Y por lo tanto ahora el lomo fotoquímico va a ser el orbital siguiente. Y ese orbital siguiente está fuera de fase, ¿ves? Está fuera de fase. Por lo tanto, al estar fuera de fase, yo represento fuera de fase, ¿ven? Fuera de fase. Aquí lo que pasará para que haya un enlace es que este orbital va a girar, digamos, hacia acá, para que el celeste llegue a esta posición, y este orbital también girará a favor de las manecillas de reloj para que el celeste suba. Pero aquí el celeste bajó y este metilo se puso abajo, y aquí el celeste subió y este metilo también se puso abajo. Entonces se obtuvo el cis, ¿ven?
fíjense que una misma molécula, porque esta y esta son las mismas, térmico te genera el trans, pero fotoquímico te genera el cis. Y los enlaces son, o sea, los giros son, digamos, distintos. Son distintos debido a que él tiene que girar dependiendo de la fase de esos orbitales extremos. Para tratar de colocar las mismas fases para un mismo lado para que forme un enlace. Entonces, claro, lo que pasa es que dependiendo de la isomería con que venga el trieno, se generarán los enlaces para arriba o para abajo del plano del ciclo, dependiendo de eso, ¿no? Estos movimientos, digamos, se pueden resumir en esta tabla que no me gusta, digamos, que lo vean de forma de memoria, no se lo aprendan de forma de memoria, pero realmente yo les doy toda la herramienta, que quiere aprenderse de memoria, se lo aprende de memoria, pero no es la idea. Pero aquí te está diciendo que los dienos, fíjate, 4n cuando n es igual a 1, sería un dieno. Los dienos, cuando están en una reacción térmica, el movimiento es conrotatorio. ¿Y por qué realmente es eso? Que fíjense que el dieno, recuérdense que el dieno, el lomo, está fuera de fase. O sea, el movimiento en el dieno, cuando es térmico, es conrotatorio. ¿Pero por qué es conrotatorio? Porque el lomo del dieno está fuera de fase. Entonces este tipo va a girar a favor y este tipo va a girar también a favor. Entonces fíjense que el giro es a favor en los dos para que ocurra un enlace entre los orbitales, ¿bien? Entonces, realmente el análisis viene de acá. Este es como el resumen de lo que está ocurriendo, pero es mejor verlo y analizarlo aquí que aprendérselo de memoria. ¿Por qué en un dieno la térmica es un movimiento conrotatorio? Porque en un dieno, y ustedes saben que el lomo se encuentra fuera de fase. Por lo tanto, el giro que tienen que hacer esos orbitales para formar un enlace es un giro los dos a favor de las manecillas de reloj, para que las dos fases se unan. Si es fotoquímico, obviamente, del ser fotoquímico, eso te dice que en el dieno el electrón se excita al siguiente orbital y ese siguiente orbital está obviamente en fase. Por lo tanto, si está en fase, este tipo tendrá que girar a favor de las manecillas de reloj y este tipo tendrá que girar en contra de las manecillas de reloj para que haya un enlace, para que ocurra esto nuevamente, ¿no? Entonces, este movimiento es disrotatorio. O sea, esto es memoria, pero lo que hay detrás de ese resumen es justamente el análisis del orbital. Cuando es un trieno, y esto es de forma general, ¿no? Fíjense que es cuando es un dieno, pero podría ser si n es igual a 2, claro, pues 2, 8. Sería un tetraeno. Pero aquí podría ser un trieno o 4 por 2, 8 más 2, 10, o sea, un penta. Imagínense, moléculas muy grandes, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos frente a un trieno, recuerden que el lomo del trieno, habíamos dicho que estaba en fase. Entonces, todo lo contrario, el lomo estaba en fase y cuando era fotoquímico estaba fuera de fase. Entonces, claro, aquí cuando el trieno está en fase y tú no calientas, este giro es a favor y este giro tiene que ser en contra. Entonces, en térmico es disrotatorio y cuando están fotoquímicos, el electrón se excita, pasa a un nivel superior y ese nivel superior tiene los orbitales fuera de fase. Este tiene que ir a favor y este tiene que ir también a favor para que ocurra la reacción. Entonces, fotoquímico con rotatorio. ¿Eh? Hasta ahí vamos a llegar hoy, porque ahora viene la cicloadicción. Entonces, resumiendo lo de hoy, es analizar, tanto en los dienos como en los hienos, analizar los orbitales fronteras. Los orbitales HOMO, en este caso los fronteras HOMO y LUMO, pero siempre mirar el LOMO. Cuando uno hace una reacción térmica, el LOMO se mantiene tal cual, no hay ninguna excitación de electrones. Pero cuando uno hace una reacción fotoquímica, el electrón se excita a un nivel superior y al excitarse a un nivel superior, ese nivel superior se convierte en HOMO. Y por lo tanto, los orbitales extremos pueden estar distintos en cuanto a la fase. Entonces, obviamente, para que haya un enlace, tiene que haber movimiento de los orbitales para tratar de formar un enlace y ponerse en fase. Y ese movimiento provoca que los grupos que estén enlazados a ese carbono tengan que moverse, tengan que rotar junto con el orbital. Y eso te puede provocar una isomería
cis o trans en el ciclo que se forma. Pues fíjense que este tipo de reacciones electrocíclicas, todas te van a generar ciclos o abrir ciclos. En el caso de los dienos, te abre o se cierra. Fíjense que aquí el equilibrio está desplazado hacia la apertura. Entonces, si uno lo mira al revés, uno haría lo mismo. Bueno, yo vengo de un ciclo donde estos dos metilos están hacia abajo. Bueno, si este ciclo se abre como esto es un dieno, esto tendrá que girar para acá y esto tendrá que girar para acá, para que se encuentren fuera de fase, porque sabemos que en la térmica, el lomo, los extremos se encuentran fuera de fase. Entonces, si eso gira para acá, yo tendría mi azulito aquí arriba y si esto gira para acá, yo tendría mi azulito aquí abajo. Pero claro, si esto giró para acá, este metilo tuvo que haber girado para esa posición, mientras que este tuvo que haber girado para la otra posición. Entonces, eso sería como resumen de lo que vimos. Yo sé que este tema es un poco complicado. Déjenme... Me quedé conectado con... Un momento. Ese sería lo que veríamos, digamos, en esta primera clase de electrocíclica. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios de ¿cómo se llama? De este mismo tema antes de empezar con la ciclo adición. Estábamos revisando lo que estábamos hablando de la teoría vital del oxígeno. Me quedé conectado ahí con el oxígeno. El oxígeno te forma los orbitales S2, 2S2 y 2S2. Te forma esto, claro, y los orbitales P te forma esto. Y 2 por acá. Eso es, claro, el oxígeno te forma 2S2 y 2P4. 2P4. Claro. Entonces aquí habrían 4, 1, 2, 3 y 4 con los S. Y cuando lo haces con los P, esta es la molécula de oxígeno. Cuando lo haces con los P, tú tendrías que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, claro, estos 8 electrones se ubican en un orbital y quedan desapareados, por eso es que el oxígeno es paramagnético. Que me quedé conectado con eso, de pronto dije, bueno, no me acuerdo de las orbitales moleculares del oxígeno. Pero realmente es esto lo que ocurre, es la explicación de por qué el oxígeno, de hecho, que el oxígeno que es gaseoso, cuando tú lo licúas y lo conviertes en líquido y lo haces pasar a través de un imán en forma de líquido, él se queda pegado al imán. De forma gaseosa es imposible de verlo, pero cuando tú lo haces el experimento con el oxígeno en forma líquida, uno ve cómo el oxígeno obviamente es paramagnético y es atraído por el campo eléctrico. Y es justamente por eso, por los pares de electrones desapareados. Entonces eso, si no hay ninguna otra duda, nos vemos mañana, hacemos algunos ejercicios de este tema, os vemos a recordar un poco y ahí pasamos después a cicloedición. Chao, chao. Chao, profe, gracias, nos vemos. Chao, profe, gracias.